invitación para poderles brindar este curso que pues está denominado como Intervención en Crisis en primer y segundo orden, o bueno, hemos escuchado Intervención en Crisis en primera y segunda instancia. Sí, agradezco, Erika, la invitación, también al maestro Omar, la verdad, me honran sus palabras y bueno, pues hay un poquito de lo que he hecho, que se ve que me gusta estudiar un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar este curso, ¿sí? Y bueno, lo planteé de la siguiente manera, que podamos abordarlo como en 3 partes. Ahorita les voy a colocar la presentación y vamos a hacer un pequeño receso cuando yo se los indique, también para descansar de alguna forma, ¿verdad? No es muy pedagógico como estar las 3 horas seguidas, ¿verdad? Y un pequeño descanso para poder por lo menos pararnos un ratito a tomar agua o ir al baño, ¿sí? Me da mucho gusto, agradezco a los que tengan su cámara encendida, ¿sí? Para también poderlos ir conociendo y pues de alguna forma en algunos momentos estaré a lo mejor silenciando un poquito el micrófono para poder refrescar un poquito la garganta, pero es solamente por esa situación y a veces a lo mejor la cámara por cuestiones del internet, porque a veces se me traba con el Meet, ¿ok? Pero nada más eso. Bueno, yo voy a ir indicando, voy a ir haciendo la disertación y pueden ustedes ir, no hay ningún problema, si quieren ustedes preguntar en el momento, ir ustedes interviniendo, por mí no hay ningún problema, pueden hacerlo también, ¿ok? Entonces, bueno, voy a presentar ahorita, permítanme, y ahí nada más me avisan si se ve. Ay, ¿dónde le tengo que dar? Ya me acostumbré al otro. Ay, ya, espérenme. No me estoy equivocando. Doctora, ya me estoy equivocando aquí. Vamos a ver. Ok. Déjenme ver. Ahí me dicen si se ve o si se me va a replicar la imagen como 1000 veces. A ver. ¿Ahí ya lo ven? Ya se está proyectando. Se ve perfecto. Ya, porque yo ahora sí que acuérdense que yo no me veo. Ok, bueno, entonces, déjenme ahorita ver porque luego aquí se me chiquea un poco la computadora. Efectivamente. Pero ya lo están viendo, ¿verdad? Es correcto, ya se proyecta. Ya se proyecta. Ya. Perfecto. Bueno, entonces... Ahí ya amplió. Ya amplió. Bueno, vamos a ver esta parte que les comentaba, que es la intervención en crisis en primer y segundo orden. Pues ya ahí yo soy la maestra Julisa, ¿sí? Para servirles. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, con mucho gusto la vamos resolviendo. El temario es el siguiente. Vamos primero a hablar un poquito acerca de la conceptualización de la crisis, ¿sí? Vamos a hablar de esta parte de conceptos de crisis, ¿sí? También vamos a abordar acerca de lo que es los tipos de crisis que existen, ¿verdad? Las fases de reacción por lo que pasa una persona en crisis y los factores que obviamente inciden en esta parte de la crisis. Esa es una primera parte de la cual vamos a hablar. La segunda parte es la intervención de primer orden, que son los primeros auxilios psicológicos. Y entonces aquí, bueno, coloqué algo que me parece importante, que es esta parte del manejo del perfil CASIC, ¿sí? Que obviamente los que somos psicólogos o somos terapeutas tendremos a lo mejor un poquito más de noción acerca del perfil CASIC, ¿sí? Pero que no solamente nos sirve, por ejemplo, para la parte del abordaje de intervención en crisis, sino que la verdad es un documento que nos puede servir también para cuando realicemos incluso una entrevista. Y vamos a estar revisando un formatito que de alguna forma yo utilizo, que me parece bastante útil, ¿sí? Que es esta parte del formato perfil CASIC, que de alguna forma es como el resumen de todo lo que vamos a ver. Y el tercer momento es la intervención de segundo orden,
¿sí? En esta intervención de segundo orden es la intervención psicoterapéutica aplicada posterior a la crisis. No sé si aquí en el público, pues me imagino ha de haber psicólogos, pero también ha de haber abogados, incluso puede haber trabajadores sociales, ¿sí? Entonces, esta segunda parte de intervención de segundo orden, voy a explicar cómo algunos modelos psicoterapéuticos que se pueden utilizar al abordar. No voy a profundizar, obviamente, en ellos porque, pues, obviamente eso ya sería tema, ¿no? Otro tipo de tema. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta parte, ¿sí? Pero me gustaría primero que vayamos haciendo una reflexión referente a este punto de cuál es la importancia de la intervención en crisis. Entonces, me gustaría escucharlos, alguno de ustedes que quiera participar, ¿sí? Con esta pregunta. Para ustedes, ¿cuál sería la importancia de la intervención en crisis? El que guste participar me dice su nombre, me dice su carrera o su profesión, a lo que se dedica y por qué cree que es importante este punto de la intervención en crisis. Quien quiera participar puede activar su micrófono y hacer uso de la voz o también nos puede escribir en el chat. Gracias. Bueno, aquí ya. ¿Cuál es la importancia? Dejé ahorita de compartir para poderlos ver. ¿Cuál es la importancia que ustedes consideran de la intervención? Sí, maestra. Mi nombre es Joel Salas. Pues yo considero que la importancia de ese tipo de intervención es más que nada la contención, ¿no? Del paciente o de la persona que está atravesando esa crisis, ¿no? Ok, muy bien. Escuchamos entonces esta palabra que es contención, ¿no? Muchas gracias, Joel. Laura, adelante, por favor. Ay, no te escuchamos, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy médico pediatra. Estoy en una sala de cuidados especiales, en donde constantemente tengo pacientes graves y algunos ya fuera de tratamiento, sin tener un servicio de cuidados paliativos. La situación en que me enfrento es que tengo que estar dando noticias de muerte y dar el apoyo a los familiares, a los papás, y es bien difícil. Tengo varios años allí y he aprendido algo, pero siento que me falta. Precisamente ahorita tengo una paciente que está fuera de tratamiento médico, que tiene una neuroinfección ya resistente a todo tratamiento, que tiene un daño severo neurológico, que no hay posibilidad de que se recupere y que hoy se le dio la noticia a los papás de que ya no hay nada que hacerles médicamente, curativamente. Entonces, pues, es única hija y los papás literalmente están destrozados. Entonces, me toca a mí tratar de hacer algo y siento que me faltan herramientas para poder ayudar en ese momento a contener a los padres. Así es, sí, porque cuando hablamos precisamente de esta parte o este aspecto de la intervención en crisis, tenemos que tener conocimiento diverso de varias áreas para poder intervenir con la persona, ¿no? En esta situación que tú de alguna forma precisas, tiene que ver con aspectos de manejo incluso tanatológicos, ¿no? Porque estás abordando este tipo de temas o situaciones relacionadas a una enfermedad, relacionadas a la palabra muerte, ¿no? Que muchos, pues, al escuchar el término de la muerte, pues también genera ciertas situaciones, ¿no? Referente a eso. Gracias. Creo que por aquí vi en el chat. Ok, Iris, mucho gusto. Mi nombre es Iris y estoy en tercer semestre de la carrera de Psicología Criminal. Me parece que es un tema de manera general, debería ser de conocimiento para todo público, ya que es importante saber identificar cómo una persona está en un estado de crisis y cómo poder reaccionar para evitar hacer comentarios innecesarios
y o regañar al paciente o la persona que lo está padeciendo. Así es, Miroslava, mucho gusto. Ok, muy bien. Paramédico, claro, pues estás constantemente, ¿no? En esta parte del manejo de crisis. Y así es, ¿no? O sea, ahorita vamos a ir también por qué, cuál realmente es esta parte que yo les decía, que es la importancia, ¿no? Pues, de trabajar o de conocer esta parte del manejo de crisis, ¿ok? Bueno, no puedo a lo mejor silenciar mi micro por si hay algún ruido o algo así, discúlpenme tantito, ¿ok? Porque ahorita ya no los vuelvo a ver. Ok, vamos a ver entonces, vamos a iniciar. Primero, voy a hacer este tipo de preguntas como para poder de alguna forma hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Ya por aquí nos decían contención, ¿no? Ya por aquí nos mencionaban algunas palabras, ¿no? Que tienen que ver con muerte, ¿no? Con aspectos relacionados a enfermedades, ¿no? Por aquí también nos decían este aspecto que qué importante es poder conocer todo lo relacionado que está, o más bien todo lo que está alrededor de esta palabra crisis, ¿sí? Y generalmente cuando escuchamos la palabra crisis, la verdad es que tiene una connotación, ¿no? A veces un poco como amplificada, ¿no? Un poco hasta de miedo en algunas ocasiones o hasta de cierto temor más bien para algunas personas cuando oyen la palabra crisis, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender de la crisis es que realmente estamos conviviendo continuamente, ¿no? Continuamente estamos en crisis de alguna forma, hasta nosotros mismos, ¿no? Porque crisis de alguna forma es cambio, significa un cambio. Entonces, una crisis vamos a verla desde esta conceptualización como una reacción de tipo conductual, ¿sí? Una reacción emocional, una reacción cognitiva y una reacción biológica. Es decir, cuando nos encontramos frente a un evento de crisis, vamos a tener una conducta determinada para poder afrontar, porque esa palabra, a mí me encanta esa palabra afrontamiento, porque de alguna forma es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? al paciente o a la persona que está pasando por una crisis, la parte del afrontamiento, ¿sí? Y no todos, de alguna forma, nos enseñan a afrontar adecuadamente. Entonces, ante una situación, pues vamos a tener una reacción conductual. No hemos escuchado de personas que están frente a la crisis que de cierta manera se paralizan, ¿no? Ante el momento de crisis. Como habrá otras que expresan de forma inmediata a través del llanto, como habrá otras que expresan de forma inmediata a través del enojo o del grito, ¿sí? O que tienen determinadas conductas, ¿ok? Emocionales también, reacciones emocionales, ¿no? Pues obviamente la tristeza, ¿sí? El enojo, ¿no? El sentimiento de impotencia. Cognitiva. Esta palabra, pues, nos refiere, ¿verdad?, que frente a un evento de crisis, pues vamos a encontrar que hay ciertos tipos de pensamientos, ¿no?, que están siendo originados por una crisis. Y que ese tipo de pensamientos van a generarse, pues, de forma irracional, como ya lo veremos en la parte de segundo orden, cuando se ve esta parte de el abordaje cognitivo-conductual, que es lo que trabaja, y biológico, ¿sí? Porque en un evento precipitante también, ¿no?, biológicamente tenemos ciertos tipos de reacciones, ¿no? Ante una crisis puede sentir una persona que se le cierra la garganta, que tiene una opresión torácica, por ejemplo, sudoración, distintos tipos que tienen que ver con esta reactivación, ¿sí? Entonces, nos dice aquí, ¿no?, de una persona ante un evento precipitante que se constituye en un estado temporal de trastorno, ¿sí? De desorganización, también porque
claro, si nosotros de alguna forma hay un evento de crisis y no se trabaja, ¿sí? Esta parte de la crisis no se elabora, claro que va a generar diversas situaciones o trastornos. Claro que va a generar en la persona una desorganización de las áreas de su vida, ¿sí? Y nos dice aquí, y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción, o sea, el desequilibrio en nuestra homeostasis psicológica, ¿sí? Pero estamos hablando aquí. Doctora, Dime. perdón, tiene una manita arriba. Es que no lo Bethany. sé. ¿Me puedes apoyar, por favor? Adelante, Bethany, por favor. Gracias, manita arriba. Gracias, gracias. Bethany. Creo que ya no, a lo mejor fue error. Gracias, doctora. A lo mejor se activó ahí su manita. Entonces, les decía, ¿no? Disrupción en esta parte del equilibrio, ¿no? En la parte psicológica de una persona y que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales. Por eso les comentaba que aquí es mucho la enseñanza, ¿no? En los pacientes, en los consultantes, en las personas, ¿no? Trabajar mucho esta parte de afrontamiento. En la crisis se va a perder temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva, ¿no? Efectiva ante el problema, concreta ante el problema, ¿no? Nosotros en este momento tal vez podemos imaginar una persona que está en crisis, ¿no? Y por más que estemos dándole las soluciones, pues en ese momento no lo va a poder, ¿no? Afrontar, ¿sí? ¿Por qué? Porque fallan esos mecanismos, ¿no? Que son habituales de afrontamiento. Y al final, esos mecanismos habituales de afrontamiento, pues tiene que ver con el punto que estaba en la parte de arriba, de la parte biológica, ¿no? A nivel cerebral, por ejemplo, con la amígdala, ¿no? Que es la que de alguna forma nos indica cuando estamos ante una situación de peligro, ¿no? O ante una situación de riesgo. Se tiene que activar a nivel cerebral para que uno pueda, de cierta forma, reaccionar, ¿no? Entonces, no tenemos los mismos mecanismos de afrontamiento y, claro, la persona, ¿sí? Genera o se genera en la persona esta incapacidad para poder manejar las situaciones de una forma adecuada y para poderle dar solución, ¿no? De manera adecuada, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de crisis en esta parte de la conceptualización es que hay algunas definiciones que se manejan y que es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, ¿no? Que es el evento peligroso o incidente crítico. ¿Sí? ¿Qué es un incidente crítico? Pues un incidente crítico es todo acontecimiento estresante, ¿no? Por lo tanto, pues todos en nuestra vida hemos tenido un acontecimiento estresante, ¿sí? Ya sea algo a lo mejor leve para una persona, pero para otra persona esa situación, aunque sea algo leve o pequeña, puede ser magnificada, ¿no? Y este acontecimiento estresante tiene ciertas variables, puede ser tanto interna como externa y tiene que ver con el mundo personal, ¿no? Que ocurre en el curso de la vida y que inicia pues una serie de reacciones, ya sean predecibles o bien inesperados y accidentales, ¿no? Entonces, en esta parte, a ver, ¿quién levantó la manita? Escuché por ahí que levantaron. Fue un mensajito. Ya, ok. Dice Rebeca Garza. En la pantalla se está proyectando el temario. No sé si ya cambió la diapositiva. Sí. A ver, espera. Déjame entonces volver a compartir. Porque sí, lo había yo cambiado la diapositiva. A ver. Ok, a ver, permítanme tantito. Ok, ya se ve ahí la diapositiva. Ya está, ¿verdad? Creo que ya está una donde dice evento peligroso. Evento peligroso. Uh-huh. Es el que les decía, ¿no? El evento peligroso o un incidente crítico, ¿sí? Que es cualquier acontecimiento estresante, o sea, tal vez lo que para mí es algo estresante, para otra persona obviamente no. Entonces, cada quien, ¿no? Va a considerar esta parte del evento peligroso o incidente crítico, ¿sí? Otra de las palabras
¿no? O de los conceptos que se manejan en esta parte de la crisis es que es del estado vulnerable, ¿no? El estado vulnerable es un tipo de reacción subjetiva ante un evento peligroso. Es decir, yo voy a reaccionar según la percepción del evento, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esta situación que hubo de la pandemia, ¿no? Vamos a citar la pandemia, ¿no? Que ya, pues ya obviamente ya pasamos esa parte, ¿no? Porque ya estamos en otra situación diferente, pero pudimos observar entre los mismos familiares, ¿no? Que tuvieron de alguna forma una reacción, ¿no? Adecuada a lo que estaba sucediendo en el momento. Otros tuvieron otro tipo de reacciones porque su percepción de la situación lo veían o lo magnificaban, ¿no? Como otra forma. Entonces, esa parte es el estado vulnerable. Por lo tanto, va a haber personas que son más vulnerables a esta parte de la crisis, ¿no? Y otras obviamente no. Un estado de crisis activo. Esto quiere decir que la persona se encuentra en un estado de desorganización, invadida de tensión emocional y volvemos a este mismo punto, su proceso homeostático pues se desequilibra, ¿no? La duración de una crisis o de este estado de crisis activo puede ser entre 1 a 4 horas, ¿sí? Y se experimenta esta visión de túnel, ¿no? O sea, es decir, la visión de túnel, ¿no? Es no poder ver, obviamente, cómo es un túnel, ¿no? Pues cómo vemos un túnel, todo oscuro, ¿no? Cerrado, no ves hacia otros lados, ¿no? Esa es la visión de túnel. Quiere decir que la persona en ese momento no va a observar, ¿no? O no va a poder ver algún tipo de solución distinta, ¿no? En ese momento. Exceso de actividad sin objetivo o inmovilización. Alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Algunos refieren a lo mejor escuchar, ¿no? A lo mejor voces, ver, sombras, personas, ¿no? Toda esta parte de las alteraciones. Acompañado por preocupaciones o ideas distorsionadas por los eventos como la percepción de ser incapaz de superar los obstáculos, problemas o eventos que experimentan, ¿sí? Posteriormente se llega a un periodo de reajuste gradual y resignificación, reforzando mecanismos de afrontamiento y adaptación. Entonces, aquí tenemos que entender que una crisis, cuando está en estado activo, que esto va relacionado también con los puntos anteriores, puede durar de 1 a 4 horas, que la persona va a experimentar esta visión de túnel, ¿no? Bueno, entonces también voy a ver que la persona puede tener cierta inmovilidad o cierta inquietud también, moverse de un lado a otro. Esto lo que les estoy comentando es lo que yo puedo ver de forma subjetiva, ¿verdad? O sea, lo que de alguna forma me muestra en ese momento la persona, ¿sí? Las preocupaciones, lo que menciona, como estas ideas distorsionadas, ¿sí? Como esta parte de no poder resolver, pues, los problemas. Otro punto es el agotamiento. Y en el agotamiento, aquí observamos que la persona pudo haber manejado efectivamente y durante tiempo prolongado la situación de la emergencia, ¿sí? Pero llega a un punto de agotamiento en el cual no tiene más fuerzas para afrontar la situación. Ejemplo, cuando, bueno, no sé, algunos de ustedes haya tenido algún paciente o algún consultante, no sé si todos sean psicólogos, pero bueno, los psicólogos, ¿no? Que hayan, o los médicos, ¿no? Cuando muere una persona y entonces se queda a cargo otra, ¿no? Que de los papeleos, que de ver, ¿no? Las cuestiones, pues, de índole religioso, que de ver familiares y todo eso, ¿no? Al final, no es una persona que está consciente en ese momento en su proceso, ¿no? En el proceso que tiene que realizar, que es esta
esta primera parte de un duelo. Este tipo de personas, ¿no? Refieren, ¿no? Que no pueden vivir ese proceso y que sienten esta parte se sienten agotadas emocionalmente o que se sienten agotadas físicamente. ¿Por qué? Porque no manejaron, ¿verdad? No se pudo manejar ese evento estresante como sería de forma esperada, ¿sí? Entonces se genera esta parte del agotamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no va a tener fuerzas para poder afrontar la situación. El choque. El choque es un cambio repentino en el entorno de la persona y provoca que las emociones sean liberadas de manera explosiva, ¿no? Entonces ese es otro punto, ¿no? Cuando se le da la noticia a alguien, ¿no? O cuando reacciona de esta forma, ¿no? Desde esta explosión de la emoción, del enojo, ¿no? Y obviamente si estás desde la explosión del enojo, pues también te va a incapacitar a poder afrontar, ¿sí? Entonces se genera esta situación de un choque emocional, ¿ok? Bueno, entonces, en este punto, hasta este punto quedan claro como la primera parte. ¿Sí queda claro o tienen alguna pregunta? Sí, queda claro, maestra. Perfecto, ok. Entonces, vamos a otro punto que sería, ¿sí? ¿Cuáles son las fases de reacción frente a una crisis, no? En cuanto a las fases de reacción frente a una crisis, vamos a encontrar una primera fase que sería la fase aguda, ¿sí? La fase aguda se da de cierta forma pasado los primeros momentos, ¿no? Del evento precipitante, de la crisis, ¿sí? Aquí, en esta fase aguda, ¿qué vamos a ver? ¿O qué se va a experimentar? Se va a experimentar estados afectivos de tipo intenso, ¿sí? Entonces, si hablamos de estados afectivos, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿A qué creen ustedes que me estaré refiriendo? A ver, coméntenme. Cuando digo fase aguda, estados afectivos intensos. ¿A qué creen que me refiero? Pueden escribirlo si gustan. Doctora, dice Iris, un momento de negación. Ok, un momento de negación. ¿Qué más tienen ustedes? ¿Perdón? Sí, puso un momento de negación con las emociones encontradas, Iris. Ok, exacto, Iris. Emociones encontradas, ¿no? Intensidad en la parte afectiva, intensidad pues en el llanto, intensidad en el enojo, intensidad en el miedo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay respuestas emocionales manifiestas. En esta fase aguda se presenta la angustia, ¿sí? Y la angustia pues va a generar un estado de ansiedad en la persona. Se presenta la ira, ¿no? Se presenta la irritabilidad, por ejemplo, ¿sí? La persona va a estar hipervigilante, es decir, va a tratar de estar alerta a todo lo que hay alrededor, ¿sí? También vamos a tener manifestaciones un tanto orgánicas, ¿no? Hay personas que en esta primera fase aguda empiezan a tener dolor de estómago, ¿no? Empiezan a tener dolor de cabeza, mareos, toda esta parte, ¿ok? Y también en esta fase aguda se da esa sensación de irrealidad, ¿no? O sea, es como que la persona obviamente no está consciente en ese momento, ¿sí? Y entonces pasa a esta fase, ¿no? Que está como muy relacionada a esto que vemos en el duelo, que es la primera fase de shock, ¿no? De la primera impresión de irrealidad, o sea, no estoy creyendo lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y entonces estas descargas emocionales que se dan en
esta fase aguda con llanto o que se puede dar con agitación. La persona se escucha agitada, ¿sí? Gritos, por ejemplo, dan la noticia de algo, ¿no? O lo que a veces escuchamos, ¿no? O observamos cuando hay un evento que genera crisis como temblores, terremotos, ¿no? Escuchamos grito. Mucha verborrea, es decir, que hablan y hablan y hablan sin tener una coherencia y congruencia, ¿sí? También se puede presentar, ¿no? Como en esta descarga de tipo emocional, la relajación de esfínteres, o sea, se puede ver personas que pues de la reacción de esta fase aguda, pues no puede controlar esos esfínteres. Y hay respuestas también agresivas, ¿ok? También en la fase aguda, algo que mencionan los familiares o las personas alrededor de alguien, ¿no? Que está afrontando o enfrentando más bien la crisis de esta forma, es que hay dificultades en esas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces se dan distintas respuestas también. Y esta parte de la fase aguda es en ambos géneros, ¿no? No hay como que las mujeres responden de esta forma, ¿no? En ambos géneros se da. La segunda parte es la fase de reacción, ¿sí? La fase de reacción va a durar entre 1 a 6 semanas aproximadamente. Entonces, imagínense la crisis, ¿no? O sea, el efecto, por así decirlo, colateral de la crisis, porque ya habíamos visto, ¿no? Que una crisis en sí puede durar de 1 a 4 horas, pero el efecto, ¿no? Colateral puede durar incluso más de 6 semanas o 6 semanas, ¿no? Que es donde se producen estas reacciones tardías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pues hay un accidente, ¿no? Que es una situación que lleva a la familia a generar, ¿no? De cierta forma un estrés postraumático, ¿no? Te vamos a hablar acerca de eso, que es una de las alteraciones que se genera, ¿no? Pues entre los miembros de la familia, ¿no? La fase de reacción es distinta, ¿no? Pero alguno de los miembros puede decir, es que todavía, ¿no? Siento que la persona, ¿no? Que sufrió el accidente está en un viaje, ¿no? Entonces su fase de reacción pues está totalmente tardía. ¿Por qué? Porque hay sentimientos que están de cierta forma reprimidos o negados en ese momento, ¿no? Entonces hay que, de alguna forma, lo que trabajamos también en la crisis es que salgan a flote, salgan a la superficie, ¿sí? A debilitar a la persona de esa forma. Y por lo tanto, en esta fase de reacción, vamos a ver el ánimo o el estado de la persona, pues tristeza, ¿no? Y la habilidad, ¿no? Que es como esta parte relacionada al estado del ánimo muy cambiante en la persona, ¿sí? Aquí en esta fase de reacción también se genera mucho temor a volver a experimentar el evento, ¿sí? Por eso es que aquí es donde se genera esta parte de un estrés post-trauma, ¿no? Tienen mucho miedo, ¿no? O muchas personas refieren tener muchos sueños y muchas pesadillas, por ejemplo, ¿no? Respecto al suceso precipitante, presentan mayor carga de ansiedad, hay mucha tensión muscular, ¿no? Y pues el aumento también de la irritabilidad, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una persona que está viviendo una crisis, ¿no? Ya ahorita vemos que se vive en la fase aguda, que se vive en la fase de reacción, ya podemos nosotros entender un poco más para poder hacer esa intervención, ¿no? De primera instancia, ¿ok? Entonces, para eso lo necesitamos también conocer un poco.
Ya que pasó esta fase de reacción después de estas 6 semanas, ¿no? Vamos a la fase de recuperación, que también tiene un tiempo entre 1 a... Esta tiene un tiempo entre 1 a 6 meses, la fase de reparación. Yo le puse respiración, perdón. Reparación, ¿ok? La fase de reparación. Esta va a tener una diferencia con las fases anteriores porque como es una fase de reparación, es una fase pues menos intensa, con menos intensidad, ¿sí? Y menos abrumadora que las anteriores. Todavía en esta fase de reparación, de alguna forma, vamos a ver que los sentimientos aún persisten en la persona, pero ya no... muchas de las personas piden, por ejemplo, ya la intervención psicológica, la intervención psicoterapéutica, porque ya de alguna forma se sienten un poquito más que pueden tener cierta fortaleza para sobrellevar la situación, ¿sí? Y aquí, en esta fase de reparación, ya se pueden empezar como a visualizar ciertos planes que la persona, ¿no?, tiene para un futuro, ¿sí? O sea, o con este aspecto de, bueno, ya poder afrontar la situación. Y por último está la fase de reorientación. La fase de reorientación es aproximadamente posterior a la de reparación de 6 meses a más, ¿sí? Y en esta fase es cuando se supone, como es una fase de reorientación, que llegamos a asimilar y a poder integrar la situación vivida, ¿sí? Pero bueno, yo cuando veo esta situación de crisis, ¿no?, en los consultantes, a veces les menciono, sí es bastante complejo llegar a una aceptación, ¿sí? O sea, elaborar un trabajo de aceptación es complejo. No llegas al final como a aceptar completamente, ¿no? Creo que vas de cierta forma integrando, asimilando, viviendo, ¿no? Siendo a lo mejor más consciente, aunque la situación, ¿no?, obviamente todavía está ahí. Y en esta fase de reorientación, pues ya se puede dar la readaptación de las personas, ¿no?, a su vida, porque como cualquier evento de crisis y cualquier situación que le pasa a la persona, pues siempre, ¿verdad?, se va a generar que exista cierta disfuncionalidad en áreas de la vida de la persona, ¿no? Entonces, mientras exista esa disfuncionalidad en las áreas de la vida de la persona, pues aquí en la fase de reorientación se va readaptando, ¿ok? Entonces, aquí también las reacciones frente al estrés ya se ven reducidas, claro, si la persona sabe cómo ir afrontando esa parte de las reacciones frente al estrés. Y en este punto, pues la persona ya poco a poco puede ir de alguna forma avanzando, ¿no? Avanzando en esta parte. ¿Ok? Bueno, ¿tienen algún comentario aquí? Ok, pues continuamos. Factores y variables en una crisis. ¿Cuáles son esos factores y esos variables para que una persona pueda ser más propensa a una situación de crisis? Pues tenemos que van a depender de muchos, ¿verdad? En primer lugar, la naturaleza del estresor, pero pues tenemos que entender que pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? A lo mejor estamos frente a un mismo estresor, ¿no? Y el impacto va a ser distinto entre una persona y otra, ¿ok? El segundo punto es esa intensidad percibida. ¿Cómo es que la persona que está afrontando una situación de crisis percibe, ¿no?, ese estresor o ese momento? Después es el momento de aparición, ¿no? Les comentaba que una crisis la podemos nosotros tener en cualquier momento de nuestra vida. Por eso existen crisis que son
de desarrollo, que son las que vivimos pues constantemente, ¿verdad? Y cualquier situación en la que uno no pueda afrontar o no tenga esta capacidad de afrontamiento, pues me va a generar una crisis, ¿no? Y también tenemos crisis pues que son circunstanciales, ¿sí? Como, bueno, ya hablaremos más adelante de eso. También uno de los factores y variables en una crisis va a ser la duración de los síntomas que va a tener la persona, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando nosotros trabajamos intervención en crisis, la persona pueda externalizar, ¿no? Emociones, externalizar lo que siente o llevarla a que lo haga. Y el grado de exposición también es importante. La edad, ¿verdad? Porque pues, no es lo mismo, ¿no? Pues el ser un menor de edad, el ser un niño y vivir un evento de crisis, que obviamente ahí se genera otro tipo de situaciones, a ser un adulto, ¿no? La experiencia también cuenta mucho, la personalidad y las consecuencias. Entonces, en esta parte de los variables que se viven, ¿no? O más bien que existen en una crisis, tenemos que están las variables personales, que son la parte biológica, ¿verdad? La edad, el género, en este caso, bueno, pues el sexo, el género más bien, el género, el grupo étnico, está dentro de las variables personales, el estilo personal, el nivel socioeconómico también, ¿no? La historia de aprendizaje, y eso tiene mucho que ver con la forma en cómo en nuestro desarrollo nos han enseñado a poder afrontar eventos de crisis, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ustedes díganme, ¿qué pasa cuando un niño pierde a su mascota? Mientras voy a encender la luz, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando un niño pierde a su mascota? Puede entrar en crisis, en depresión, en tristeza. Ajá, ¿y qué hacen con ese niño? ¿Qué creen ustedes? Díganme. Muchas mamás les lo suplen. Exacto, ¿verdad? No lo dejan afrontar. Exacto, lo suplen, ¿no? Entonces, desde esa parte ya se está generando un aprendizaje, ¿no? Hay otro mensaje, doctora. Iris Flores dice, suelen sentirse muy tristes, lloran. Normalmente se les ignora lo que sienten. Así es, se les ignora lo que sienten, ¿no? En esa parte. Entonces, cuando ese niño va creciendo, ¿no? Va formando su personalidad y sea un adulto, ¿cómo creen que va a afrontar, pues, una situación? Porque experiencias de nuestra vida, en nuestra vida siempre vamos a tener experiencias, ¿sí? Reprimiendo. ¿Mandé? Reprimiendo. Reprimiendo, claro, ¿no? Reprimen, ¿sí? Refiere Iris con miedo e indiferencia. Exacto, con miedo, exacto, con miedo, con indiferencia, reprimiendo, como decía, bueno, aquí la compañera, ¿no? O sea, esa es la historia del aprendizaje. Vuelve a comentar Iris, evitando emociones y sentimientos. Evitando los sentimientos y las emociones, así es. ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta dónde tendríamos que ir nosotros para ir haciendo como ese abordaje, ¿no? Con una persona. Las creencias, y fíjense que pues las creencias, ¿no? Es algo que por lo menos yo constantemente me he topado en la práctica clínica, ¿no? Porque, vaya, tenemos creencias en muchas situaciones bastante arraigadas, que esas son las que no nos permiten afrontar, ¿no? Yo luego les comento, imaginemos que somos como un arbolito, ¿no? Luego, bueno, utilizo como a veces muchas metáforas para poder explicarles. Entonces, imaginemos que somos un arbolito, ¿no? Vamos a hablar acerca de creencias. Vamos a ver que en la copa están todas nuestras ideas que en este momento están, ¿no? De alguna manera llegando. Pero también están los pensamientos irracionales, ¿no? O estos, pues, pensamientos automáticos,
Pero si nos vamos, ¿no?, al tronco, ¿sí?, vamos a encontrar otro tipo de creencias, ¿no?, que a lo mejor esas creencias son un poquito más fáciles, por así decirlo, más moldeables, pero si nos vamos a la raíz, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? Entonces ahí nos encontramos pues con aquellas creencias que son realmente, ¿sí?, pues la verdadera lucha de la persona, ¿no?, en esta parte cognitiva. Las experiencias previas, la situación personal, el estilo de vida, el momento vital en que sucede también, la sensación subjetiva de capacidad de afrontamiento, las patologías previas, ¿no?, o las condiciones o discapacidades psicosociales previas en el sujeto. Disponibilidad y educación de las redes de apoyo social. Qué importante también es este aspecto de las redes de apoyo social, sobre todo cuando estamos trabajando esta parte de la intervención en crisis, ¿sí? Variables de la situación. Aquí pues vamos a encontrar el tipo de evento, ¿sí? O sea, no es lo mismo, a lo mejor, el evento, ¿no?, precipitante, que sea una situación de terremoto a una balacera, ¿no? El origen también, la magnitud, ¿sí? La magnitud del evento, el origen del evento, el grado de exposición en el que está la persona, ¿sí? Los recursos de ayuda disponible, entre otros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que han habido, por ejemplo, accidentes y que, pues, ¿no?, están a lo mejor el piloto y el copiloto en el coche y que todavía tiene vida uno de ellos y que por esta cuestión de los recursos de ayuda que no llegan a tiempo, pues pasa lo inevitable, ¿no?, como dicen. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Y entonces, pues la otra persona se genera o se queda más bien con un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque al final es como yo pude haber hecho algo más, ¿no? Y no podía. Esa parte. Las consecuencias personales. El significado de las pérdidas experimentadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el sentido terapéutico, no de primera instancia que ahorita veremos, sino en un sentido terapéutico, pues tengo que ir haciendo este trabajo de la elaboración también de pérdidas, o por lo menos ir cuestionando de la elaboración de pérdidas, cómo elaboran las personas esas pérdidas, ¿no? ¿Cómo le elaboraron? Y desde ahí yo tengo que empezar a reconstruir muchas cosas. Intensidad de los síntomas provocados, importancia subjetiva, estresores posteriores, ¿sí? Y los signos y los síntomas. Yo aquí le puse uno así como de, ay, atención, ¿no? Porque esto es lo que tenemos que ver en una persona que está, pues, enfrentando esa situación. Y están los cambios en el comportamiento como la agresión, ¿sí?, la impulsividad, la hiperactividad. Incluso hay actos vulgares o indecentes, ¿no? O sea, bueno, menciona aquí un poquito en la bibliografía, ¿sí? Cambios en el estado emocional con sentimientos de confusión, cansancio, agotamiento, culpa, desamparo, enajenación, ¿no? Ira, irritabilidad, miedo, tristeza, depresión, pesadillas, angustia, ansiedad, pánico, tensión mental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos puede llegar a generar el evento. Vulnerabilidad al llanto con explosiones de lágrimas, ¿no? Lo que luego mencionan, porque es que quiero llorar a cada rato, ¿no? Y a veces hay situaciones que no les permiten llorar, ¿no?, a las personas. Entonces eso, pues, genera que la persona se encierre, reprima más la emoción. Dificultad para pensar, falta de concentración, pensamiento de túnel nuevamente, dificultad para tomar decisiones e ideas o acciones autodestructivas. Síntomas físicos dados en enfermedades, ¿no? Entonces la persona empieza a somatizar, ¿no? Que le duele el estómago, que le duele la cabeza, que
empieza a sentir, ¿no? Que ya no tiene, que le empieza a salir manchitas, ¿no? en la cara, el dolor de garganta, ¿sí? La falta de sueño o insomnio u otros problemas de dormir. Y este sí, yo creo que lo hubiera puesto al inicio porque cuando ya hay una falta de sueño o hay problemas para dormir, en este caso, insomnio o hipersomnia, todo lo que tiene que ver con la parte de trastornos del sueño, pues ya es el inicio para que se desencadene un trastorno en la persona, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho el área del sueño, siempre, porque es el que desencadena. Y si ustedes, bueno, preguntan, pues todos les van a decir esto, ¿no? O sea, como que sí, tengo problemas en el sueño, todo eso. Dolores de cabeza, indigestión, falta de apetito, etc. Bueno, todos la cuestión somática. Y lo que les mencionaba, que es la desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, familiares y sociales. Ok, vamos a hablar aquí de la comorbilidad. Ahí está, aquí nos vamos a hablar un poquito acerca de la comorbilidad o las patologías relacionadas en esta parte, ¿sí? Entonces, en esta parte de la crisis, ¿no? Vamos a ver que va a compartir de manera importante o significativa síntomas, o sea, síntomas relacionados, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, con los trastornos depresivos o los del estado del ánimo, con esta parte de los trastornos somatomorfos o los que tienen que ver con la somatización, la parte psicosomática, las alteraciones del sueño, el alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? O sea, o el abuso de sustancias. Esa sería la comorbilidad, ¿no? O sea, lo que está relacionado si es que la persona, ¿no? que ha tenido un evento de crisis, no hay una intervención o no tampoco hay una intervención adecuada, ¿sí? Pero una alteración importante va a ser el trastorno, ¿no? Por estrés agudo, por ejemplo, ¿sí? Que de alguna forma el trastorno por estrés agudo es un trastorno que tal vez en porcentaje se da más en las personas que presentan un evento de crisis. Sí, claro, es una situación transitoria, ¿no? Pero tiene cierta gravedad, ¿no? ¿Por qué? Si estamos hablando de un trastorno por estrés agudo, porque obviamente vamos de nuevo a lo mismo, estamos hablando del estrés y estamos hablando de una respuesta frente a una situación, ¿no? Un estrés excepcional, ¿no? Y ese trastorno por estrés agudo puede generarse por horas, ¿no? Horas posteriores al evento precipitante y puede durar días y meses, ¿no? Entonces, si la persona con esta sintomatología que te referí, de alguna forma, ¿sí? Sigue o persiste durante 6 semanas o 6 primeras semanas, entonces, pues, ya necesitas, ¿no? Si no, bueno, te dediques o no al área clínica, pues necesitas remitirlo a una valoración ya, pues también psiquiátrica, ¿ok? Psiquiátrica. Entonces, uno es el trastorno por estrés agudo. Otro es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que también hemos escuchado, ¿sí? Este es más crónico, ¿no? El trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque pues vemos trastorno por estrés postraumático desde los niños, ¿verdad? ¿No? Desde una situación, por ejemplo, ahorita, no sé, hablando de niños, ¿no? Estos casos que luego hay en Estados Unidos, ¿no? De estos adolescentes que irrumpen en las escuelas y matan, y niños, ¿no? O adolescentes observando, pues es obvio que va a generar este estrés postraumático, ¿no? Entonces es un trastorno grave, ¿no? Por así decirlo, y están frente a una respuesta o un estrés excepcional de alguna forma debido a ese hecho, pues, traumático, ¿sí? Entonces aquí también, si nosotros observamos que los síntomas
van a ser igual superiores a un mes, ¿no? Los síntomas y generalmente son los que he mencionado, entonces, pues, la persona puede estar por esta parte de un estrés, ¿no? Agudo y postraumático, ¿sí? Y en la sintomatología, pues es lo que hemos visto, ¿no? El insomnio, o sea, hiperalerta. Hiperalerta es el insomnio, el que la persona tenga sobresaltos, ¿no? Y que nos ha podido pasar a muchos, ¿sí? Que a veces cuando estamos durmiendo, ¿no? Y tenemos estos sobresaltos, ¿no? O que nos despertamos así de manera abrupta a ver qué pasa, ¿no? Ese es un sobresalto. Irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí vienen los síntomas físicos o característicos de la ansiedad, ¿no? Y entonces, en esta parte, en ambos trastornos de estrés, que son los que me estoy dirigiendo ahorita, van a haber siempre pensamientos intrusivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comentaba lo del árbol, no? Como que van a venir los pensamientos que una persona con estrés postraumático o con un tipo de estrés luego te mencionan, ¿no? Es que siento que me bombardean y llegan y más y más y más y más, ¿no? Y no puedo controlarlos, no puedo controlarme. Ese es cómo lo vive la persona, ¿sí? Y flashbacks, ¿no? Como los recuerdos. A veces algunos recuerdos van a estar bloqueados, ¿no? Por la intensidad de la situación. Y las pesadillas, ¿no? Que son de forma recurrente. Entonces, las pesadillas, pues ya pertenecen, ¿verdad? A esta parte de los trastornos del sueño, ¿no? Entonces, pues ya identificamos ahí el problema, ¿no? Y la evitación, una persona con ese estrés no va a pasar, por ejemplo, por el lugar donde hubo el accidente, ¿no? No se va a querer, por ejemplo, subir a un avión, no va a querer ir a un panteón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a donde de alguna forma se dio la acción o ver determinado tipo de personas o de acciones puede volver a generarle, ¿sí? Entonces evita. Y la parte de su afectividad, ¿sí? De alguna forma está embotada, se dice, ¿no? Como que evita, ¿no? Evita, pues, afrontar esas emociones, la tristeza, el enojo. Y hay una incapacidad, ¿sí? Por tener su vida, ¿no? De manera normal, por así decirlo, ¿ok? Y en esta parte, ¿no? De los trastornos, no estoy presentando ninguna lámina, les comento, o sea, le estoy ahí como refiriendo. Han escuchado, me imagino ustedes, de esta parte que se conoce como trastornos disociativos, ¿no? Más bien aquí se da como síntomas disociativos, ¿sí? Cuando una persona está en un estrés, ¿sí? A veces te refiere, es que yo me acuerdo que estaba, bueno, voy a citar algo que me dijo un paciente, ¿no? Él iba a hacer un viaje y entonces llevaba su animal de soporte emocional. Entonces, de hecho, yo le hice la carta para que lo llevara. Entonces no dejaron entrar, ¿no? No lo dejaron subir al camión con su animal de soporte emocional. Y entonces, pues el hombre estaba en una crisis, ¿no? Que me dice, no, pues es que mire, doctora, yo pues enseñé la carta, estaba con el perrito, ¿no? Y hablando. Total que yo me acuerdo que empecé a sentirme mareado y que empecé, o sea, con toda la sintomatología, ¿no? Y no sé qué pasó, pero hubo un momento en que yo ya estaba en el camión y ya tenía el perro en mis piernas. Yo no sé cómo pasó, cómo pasé de ese momento en que me sentía yo muy mal y que de verdad estaba yo hasta llorando y en la desesperación, a estar yo, no me acuerdo qué pasó en ese lapso de tiempo, a estar yo sentado en el camión con el animalito, ¿no? Con el perrito. Eso es un síntoma disociativo, es decir, que se genera una amnesia disociativa, pierde por ese lapso de tiempo, ¿no? Un corto periodo de tiempo, la memoria, ¿no? En ese sentido. O muchos te van a decir, ay,
tiene un mensajito aquí. Dice Iris Flores, ¿es posible que se cree un trastorno de identidad disociativo si un niño crece con un estrés postraumático? Y si es así, ¿cómo puede identificarse? Ok. Si es posible que se genere, sí, sí es posible que se genere eso, incluso es posible que se genere la desrealización también, un trastorno más bien no, despersonalización. Pues cuando te refiere, estos síntomas que te estoy hablando, ¿sí? Son síntomas característicos también de un disociativo, ¿no? Como la irritabilidad, y también viene mucho esta parte de o sea, no sabe controlar la ira. Ese también es uno de los aspectos que se ve. Como que no hay mucho control adecuado de la ira o del enojo en ese niño que se va convirtiendo en adulto, ¿no? Claro, ahí habría que ver también porque nosotros en la parte de psicología lo que observamos o vemos mucho es la historia, ¿no? La historia clínica, para poder determinar, ¿no? Qué es lo que se genera, pero lo que te estoy yo comentando de sintomatología es lo que realmente se va dando, ¿no? Y en los síntomas disociativos que tú decías, Iris, pues va a haber como característica esta parte como de las pérdidas o de esas fugas, ¿no? Como esa parte de pérdidas, de amnesia, ¿no? En su vida, de cierta pérdida de algunos acontecimientos o de algunos momentos, ¿no? No lo recuerdo solamente, y te lo va a decir así, ¿no? Solamente me acuerdo que pasó esto, ¿no? O despersonalización, por ejemplo, que te va a decir que se mira o se observa frente al espejo, pero esa persona o sea, cuando se está observando frente al espejo no es, ¿no? Ella te va a decir la paciente, es que lo que yo observo, me tengo que observar a mí, pero lo que yo observo, no soy yo, no me siento, ¿no? Y entonces se genera síntomas de ansiedad también, ¿no? Como los pensamientos de nuevo, la irritabilidad, ¿no? Los problemas como taquicardia, los problemas físicos, bueno, ya los iremos dando como cierto orden, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la despersonalización, ¿sí? Pero obviamente ya esas son patologías o alteraciones que tienen que tener un abordaje multifactorial, ¿no? No solamente es el psicólogo, también tiene que estar el psiquiatra de cajón, hasta el nutriólogo y otras especialidades, pero pues vivimos en un país todavía que nos falta mucha cultura en salud mental, entonces pues lamentablemente hay personas que vivencian eso y que no están siendo tratadas, ¿no? Y hay una reducción de su conciencia cuando en esta parte, por ejemplo, el niño va a tener, el niño convirtiéndose en adulto va a tener una reducción de su conciencia, también no va a ser lo suficientemente consciente del entorno que está viviendo, ¿sí? Así como te lo expliqué ahorita de mi consultante, ¿sí? De hecho, mi consultante está en tratamiento por estrés postraumático porque él de niño, ¿sí? Vivió mucha violencia emocional, entonces esa parte de la violencia emocional a él le generó esta parte de sintomatología, ¿no? Entonces es lo que está tratando en psicoterapia, ¿ok? Y bueno, y el malestar o sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, también se va a vivir mucho eso y te va a decir eso, ¿no? O el paciente te va a decir, no puedo desarrollar, pues no puedo hacer mis actividades habituales porque pues, algo me está generando, ¿no? Se disminuye la capacidad. Y por lo tanto vamos a ver en la cuestión, ¿no? De su funcionamiento normal, pues una discapacidad. Por eso también es importante la valoración, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no? Como para recapitular eso, dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Ahí ese va adelante, ¿no? Como les comentaba, porque, y ustedes chéquenlo, ¿no? Si empiezan a tener dificultades en el sueño, empiecen a ver formas de hábitos, ¿no? Hábitos, trabajar más higiene del sueño, así se le conoce como higiene de sueño, ¿no? Entonces vamos a tener lo del sueño, vamos a tener falta de concentración, vamos a ver irritabilidad o periodos. La persona que pasa por un trastorno de estrés, ¿sí?
va a tener muchos eventos de irritabilidad y de enojo, ¿no? O sea, como que llega, ¿no? Con la cajera del banco o la del Oxxo, ¿no? Y entonces, si tiene ese momento que explotar, pues explota, ¿no? Y creo que hemos visto también personas que viven bajo eso. Y ahorita pues también se genera mucho con esto que hubo de pandemia, mucha situación de estrés y hipervigilante, ¿no? Como que está en alerta todo el tiempo, ¿sí? Siempre vamos a ver que va a tener una reexperimentación de los sucesos, es decir, los recuerdos, ¿no? Que tienen el momento y son esos recuerdos, pues obviamente son repetitivos, son intrusivos, son imágenes, es a lo mejor algo que escucha, son los pensamientos, es lo que percibe, la interpretación que le da de ciertas acciones, ¿no? Las pesadillas recurrentes, ese malestar psicológico, todo eso que les dije ahorita es pues esta parte que se vivencia, ¿ok? Y bueno, les quiero comentar que en cuanto a esta parte de los síntomas, mucho o la mayoría de la población en general, por lo menos ha vivido una experiencia traumática, ¿sí? Por lo menos, y quien no, qué bien, ¿no? Qué bendecido, pero en algún momento, ¿no? Has estado en el camión y se han subido a saltar, ¿no? O en algún momento has estado, no sé, a lo mejor por la calle y viste un accidente. O sea, hemos de alguna forma vivido alguna experiencia traumática también. Entonces, eso en cuanto a la parte epidemiológica, sí, pues sí hay un alto porcentaje. O en cuanto también a la prevalencia, ¿no? De las personas. La prevalencia, ¿no? Pues las personas que viven alguna patología o alguna condición, pues su prevalencia de vida a veces se acorta, ¿no? Y con el paso del tiempo, obviamente va a ir disminuyendo si existe esta parte del tratamiento, ¿no? Se va dando como el abordaje, pues, adecuado, ¿no? Adecuado. Y los trastornos de estrés, y la mayoría, ¿no? Lamentablemente de trastornos, pues siempre se da como en la población femenina, ¿no? Pero bueno, ok, pues bueno. Doctora, ¿Qué hay pasó? una pregunta, pero no sé si ya la había leído o no, mejor la leo nuevamente. Ok. Rebeca Garza, ¿qué es lo que se necesita o cuál es el proceso para que una persona se le asigne un animal de apoyo emocional? El psicólogo Ok. puede hacer la carta que usted menciona y a quién va dirigida. Repíteme, Erika, como el último. Son dos preguntas. Ok. Si quieres una primero y después la otra. ¿Qué es lo que se necesita o cuál es el proceso Ajá. para que una persona se le asigne un animal de apoyo emocional? Ok. El proceso es que la persona tiene que estar bajo un tipo de tratamiento psicológico, psicoterapéutico o bueno, psiquiátrico en el caso. Ese es el primer punto, ¿sí? Para que entonces tenga esta parte del animal de soporte emocional, que te diré que el animal de soporte emocional no es como, voy a ir a, bueno, no hay, ¿no? No hay, lamentablemente. Voy a ir a una instancia que me den un perrito, ¿no? Que esté, a lo mejor, sí hay lugares en donde los ponen a los perritos, ay, se me fue la palabra, capacitan, por así decirlo, a los perritos, ¿no? Adiestran, los entrenan, gracias, adiestran a los perritos, ¿no? En esta parte de cuestiones de protección a nivel emocional, hay lugares, ¿no? Pero pues también, bueno, realidad es que pues no es así como, ay, qué accesible es, ¿no? Pero el requisito es eso, que la persona tenga, pues esté bajo un tratamiento en salud mental. ¿Cuál es la otra pregunta? La siguiente pregunta. ¿El psicólogo puede hacer la carta que usted menciona y a quién va dirigida? Sí, como psicólogo, como personal de salud mental, y si está bajo tu tratamiento la persona, sí puedes hacer la carta. ¿A quién va dirigida? Pues a la persona que te lo solicita. En el caso en casos que he podido hacer la carta para que puedan llevar a su perrito,
¿sí? Han sido personas que han viajado, que han necesitado viajar. Entonces, las aerolíneas y las empresas de autobuses tienen sus propios requisitos relacionado a los animales de soporte emocional, y es para que no vayan, obviamente, ¿no? Abajo, ¿no? Por ejemplo, en el camión, ¿no? Que en la parte de abajo y se vaya el perrito en una reja, ¿no? Entonces también, pues, también esa es otra de las razones, ¿no? Y bueno, en la carta, a grandes rasgos, pues, ¿qué colocas? Colocas, obviamente, tu nombre completo, ¿no? Bueno, siendo profesional de la salud mental, en este caso, pues si eres psicólogo, si eres psicoterapeuta, ¿no? Tu cédula profesional, y tienes que colocar en esa carta el diagnóstico, y el diagnóstico tiene que venir tal cual el DSM-5 y la CIE-11. Eso tienes que colocarlo de acuerdo, porque en la carta tiene que venir de acuerdo a los manuales de clasificación de trastornos mentales, ¿no? Ya sea de OMS y el DSM, ¿sí? Y ya, y otro aspecto que te piden en la carta, y depende de los lugares, pero a lo mejor es de manera general, ¿sí? Te piden el nombre del perrito, cuánto mide, qué tipo de raza, sus vacunas. La persona que lo lleva como soporte emocional tiene que tener todo en orden, su cartilla de vacunación y todo eso, ¿no? De hecho, mi consultante, ¿sí? Pues sí tuvo, a pesar de que llevó su carta y a pesar de que había investigado todo eso, sí tuvo problemas ahí con la empresa de autobuses, pero pues tengo un consultante que es bastante hábil y pues lo colocó en su Twitter con una asociación de animalitos, de perritos, y entonces pues le ayudaron y ya pudo regresar porque ya le estaban impidiendo que regresara con su perrito. Entonces es como que, ¿cómo? ¿Y dónde voy a dejar mi perrito, no? ¿Qué les pasa? Entonces, sí, o sea, falta también aquí en el país todavía como un poquito la cultura, pero ya se está escuchando mucho de los animales de soporte emocional. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, aquí la intervención de primera instancia, ya ahorita vamos a pasar, ¿no? O de primer orden es el proceso de intervención de primera instancia. Es algo inmediato, es de corta duración y es dirigido a cualquier persona impactada por un incidente crítico, como ya hemos hablado ahorita, o este evento peligroso, ¿no? Que consiste en brindar ayuda para restablecer la estabilidad emocional y desarrollar estrategias de afrontamiento sanas y asertivas. Entonces, de nuevo, le vas a enseñar a afrontar de forma sana y le vas a enseñar habilidades sociales, que sea asertivo, ¿sí? Para que busque solución a los problemas. Las intervenciones de primera instancia, ¿no? Es una sesión de minutos a horas y su objetivo principal es proporcionar apoyo. Es facilitar primera instancia. Tú tienes que ayudarlo a facilitar sentimientos y emociones. O sea, dejarlo hablar, dejarlo expresar. A veces hay, ¿no? Quienes están ahí con la entrevista, ¿no? Y tu nombre, y tu edad, y tú. Pues la persona quiere hablar, ¿sí? O sea, no quiere tantos datos, ¿no? Y escuchar y comprender a la persona afectada para reducir el riesgo o peligro, ¿sí? Es decir, ahí tú tienes que estar alerta, pues a ver ahí, ¿no? Observar cuáles son los factores de riesgo que tienen en ese momento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque existe esta parte de morbilidad y mortalidad, es decir, como esa tendencia, ¿no? A que la persona también pueda atentar contra su vida o que pueda tener ciertas ideas, ¿no? Ya que un evento estresor, la persona puede generar situaciones violentas con agresiones hacia otros o hacia sí mismo, ¿sí? Esa es de primera instancia, que ahorita vamos a hablarlo. Y la de segunda instancia, o segundo orden, es que vamos a hablar acerca de la terapia multimodal para la crisis, ¿sí? Y en esta terapia multimodal se habla del proceso terapéutico, que de alguna forma se menciona mucho acerca de, por ejemplo, la terapia breve, pero no hay problema si utilizas otros abordajes terapéuticos, ¿ok? Y esto pues ya es como la restauración de ese enfrentamiento, ¿no?
o de esa situación pues inmediata o posterior a la crisis, ¿sí? Y se encamina de cierta forma a la resolución de la crisis, a que pueda afrontar la situación que le generó la crisis, ¿sí? A tener un cierto dominio, ¿no? Y a integrarlo a su vida, ¿no? Para que de alguna forma tenga una mejor resolución, ¿ok? Bueno, entonces, en esa intervención de segundo orden, que también ya ahorita hablaremos, en esa pues ya hay objetivos terapéuticos, ¿no? Que es el aliviar los síntomas, ¿no? De forma inmediata. Siempre vamos a tener el objetivo de reducir, ¿no? Estas respuestas violentas, ¿no? Se busca, pues, potenciar la motivación, ¿no? Del paciente a que pueda buscar soluciones, generar soluciones, afrontar nuevamente. Aquí nos habla sobre la restauración de un nivel de funcionamiento CASIC, ¿no? Que es cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual. Ahorita lo vamos a ver. Comprensión de los eventos precipitantes, relevantes que condujeron al desequilibrio. Identificación de los recursos de ayuda y rescate que se pueden utilizar, ¿sí? Personales, familia, profesionales, comunidad, etcétera. Entonces, los recursos de ayuda en la intervención en crisis también es algo importante que tenemos que rescatar, y desarrollar habilidades de afrontamiento que sean efectivas, ¿no? Trabajar mucho esta parte de la autoestima en la persona, que sea asertivo, es decir, le voy a enseñar a que exprese sus emociones de forma adecuada, sin miedo, si no está de acuerdo o está en desacuerdo, ¿no? Y que él pueda ir afrontando, ¿no? Que él pueda ir de cierta forma generando soluciones, ¿ok? Bueno, entonces me voy ahorita aquí con ustedes para hoy ver si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran comentar ahorita en esta primera parte. Cuéntenme algo sobre esta primera parte. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono, por favor, o bien escribirnos en el chat. No, pues, yo creo que está interesante, hasta ahorita pues muy digerible, ¿verdad? Y digo, bueno, yo no tengo ahorita dudas. Ok, bien. Sí, trato de hacerlo ahí lo más digerible posible para que vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, ya entendemos cómo tenemos, bueno, esta parte, la primera parte de la conceptualización, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a otra pregunta antes de irnos a un pequeño receso, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes entonces que, ahora ya conociendo un poquito este aspecto, cuándo se debe de aplicar esa intervención en crisis y en qué situaciones? ¿En qué situaciones hemos escuchado que se aplica la intervención en crisis? Pues puede ser incluso cuando estás probablemente en un funeral, incluso, y a lo mejor, por ejemplo, la esposa, ¿no? A veces se sobresalta, vamos a decir que falleció el esposo, y la esposa no se empieza a lo mejor subirse la presión o a falta de aire, sobre todo creo que he visto más eso, la falta de aire, a lo mejor en ese momento. En mi ciudad, yo vivo en Matamoros, bueno, pues hay mucho pasan personas balaceándose. Ay, sí, el pan de cada día. Pasan personas balaceándose y pues de repente, pues te toca estar, por ejemplo, en un centro comercial y pues hay personas que se ponen a gritar, hay personas que se ponen pues mal también, o sea, que se sienten que se desmayan. Ahí veía que preguntaban a personas si se pueden desmayar, se desmayan. Creo que en esas circunstancias. Así es. A ver, ¿quién más? ¿Cuándo se aplica? ¿En qué otras situaciones aplicamos? Guadalupe, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que los podemos aplicar en cualquier contexto de nuestra vida, en alguna situación que se puede llegar a salir de control en la familia. También es muy importante conocer esto, pues esta parte, ¿no? De brindar
este tipo de ayuda, de auxilio, porque hay situaciones en la cotidianidad de que de repente se salen de control, ¿no? Entonces, es importante que haya alguien que pueda contener y brindar ese apoyo a quienes en determinado momento no pueden afrontar la situación. Entonces, puede ser en la cotidianidad del hogar que suceda algo o algún imprevisto afuera, ¿no? También en la forma en que nosotros nos relacionamos en el exterior, podemos también aplicarlo. Muchas gracias. Así es, Guadalupe. Así es. Entonces aquí pues también, ¿no? Nos lleva a cambiar, ¿no? De alguna forma esta idea de que escuchamos que la intervención en crisis es algo exclusivamente del profesional de la salud, del psicólogo, ¿no? O sea, es para el abogado, ¿no? Por ejemplo, el abogado, ¿no? Ante un divorcio, pues, tiene que aplicar intervención en crisis, ¿no? O en esta parte del testamento, ¿no? Pues ahí se da una crisis cuando, no, pues no me dejaron nada, ¿no? Y empieza ahí la riña, ¿no? Tiene que aplicar intervención en crisis. Un profesor, un maestro, tiene que saber aplicar una intervención en crisis. Cualquier persona, como tú dices, Guadalupe, hasta en la misma casa. Entonces, la intervención en crisis, pues es un tema que tiene que estar también en la parte de la educación de una persona. Sí, es parte de la psicoeducación también. A ver, aquí hay algunos comentarios antes de irnos al pequeño receso. Ay, no sé en qué parte se quedaron de los comentarios. Con Miroslava. Ok. Ahí, ¿quieres que le lea? Dice Miroslava. Las personas en la fase aguda pueden sufrir desmayos y falta de respiración. Sí, Miroslava, claro, sí pueden sufrir desmayos y falta de respiración o presión en el pecho, ¿no? Que es lo que te dicen las personas. Bien, hay otro comentario aquí de Arteaga. Cuando un paciente entra en crisis, entonces la atención se da inmediatamente después del suceso. ¿Sí es así? Así es posterior al evento precipitante. Dice Rebeca Garza. Después de un choque donde solo fueron daños materiales, pero la persona sigue con la agitación. Me imagino que es respuesta a la pregunta. No, esto te está diciendo que en esta pregunta que les decía, ¿cuándo intervenir? Sí, después de, ¿cuándo aplicas, no, la intervención en crisis? Uh-huh. Después de un choque, sí, claro. Hay otro de Iris. Uh-huh. En situaciones muy comunes, cuando hay un sismo y las personas entran en crisis cuando posteriormente escuchan una alarma sísmica. Así es. Miroslava dice cuando hay alguna discusión familiar o incluso violencia. Así es, dice claro. Rebeca Garza, sí, claro, en cualquier situación inesperada para la persona que genera un desajuste emocional. Karina Ortiz es en un funeral, un accidente, una violación, en violencia intrafamiliar, creo que en todas las situaciones que se presenten. Todo. Jessica, muerte de algún familiar, de una mascota muy apreciada, alguna pérdida material, al presenciar algún asalto, experimentar algún choque. Nos dice Mirna, trato con familias que han pasado por homicidios. Jessica, un policía también puede aplicar intervención en crisis. Bueno, no sé si es pregunta o no, pero nada más. Un policía también puede aplicar intervención en crisis. Sí, claro. Dice Laura, ¿cómo manejar la negación de los familiares ante la muerte? Sí, ahorita también, bueno, ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Bueno, eso ya sería como el manejo del aspecto tanatológico, ¿no? Que es ahí donde manejamos esta parte, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de muertes trágicas, ¿no? De situaciones, pero en esta parte del aspecto terapéutico, siempre lo que te va a ayudar es que el paciente o el consultante externalice sus emociones, ¿no? ¿Qué tan triste te sientes? ¿Qué tan enojado estás? ¿No? ¿Qué tan culpable? Porque la culpa es algo bastante característico en el proceso
¿sí? Yo hasta a veces manejo mucho esta parte de cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas, ¿no? Bueno, la pérdida ya está, pero al final, ¿qué crees tú que se pueda ganar de la situación? Porque algo podemos de alguna forma aprender, ¿no? Manejo este tipo de, ahorita ya les voy a explicar en el abordaje. Karina, adelante, ya antes de irnos al pequeño receso. Adelante, Karina. Sí, yo solamente tengo una pregunta rápida, que es, la intervención en crisis, ¿funciona de igual forma tanto en llamada como en videollamada y presencialmente, o tiene alguna diferencia? Ahorita vamos a ver los pasos. Hay ciertos pasos que tú tienes que tener para la parte de la intervención en crisis, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de la escucha activa, que tiene que ver con la manera en que generas ese abordaje para que exprese de alguna forma la emoción, ¿no? En tus preguntas, ¿sí? Pero, claro, el contexto es distinto ¿no? Entre una llamada telefónica, por ejemplo, a tenerlo de forma presencial, ¿no? Porque en una llamada telefónica, pues solamente, ¿no? Estás con el contacto directo de la voz de la persona, y en una sesión presencial, incluso virtual, ¿no? Aunque no estén a lo mejor con esa cercanía, pero puedes manejar otro tipo de elementos con la persona, ¿no? En donde sienta que está esa contención, porque tú vas a contener a la persona en el momento, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un receso, un pequeño receso de unos, ¿qué será? ¿10 minutos está bien, Erika? Sí, está perfecto, doctora. Sí. De unos 10 minutitos y bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Les parece? Para que tomen agüita, vayan al bañito, refrescarse, ¿ok? Y ahorita continuamos. No hay necesidad que se salgan de la llamada, nada más pueden apagar su cámara y su micrófono, por favor. Gracias.